Espíritu del Ring con Queer Spirit. Bienvenidos a Espíritu del Ring. Yo soy Queer Spirit y el día de hoy tenemos un episodio más de mi historia con la lucha libre. Esta es una miniserie que llevo realizando pues desde hace ya varios meses. Solamente que digamos que dejamos bastante espacio entre un episodio y otro porque la realidad es que muchas veces yo sé que la opinión personal de cada uno pues se puede quedar reservada y a nadie le afectará si la conoce o no. Sin embargo, creo que cuando mostramos nuestras perspectivas de cómo sucedieron algunas cosas en la vida, podemos fácilmente encontrar a similares que se presenten y puedan compartir con nosotros las cosas que más hemos disfrutado en la vida. En el primer episodio hablaba de mi acercamiento general a la lucha libre a partir de WWE en 2009, 2010 más o menos, y cómo esto había sido a través pues de Televisa y la retransmisión de Raw 2 horas después de su emisión original, también con la retransmisión de TV Azteca que era un poquito más resumen, pero pues al final del día ahí estaba por parte de SmackDown. Y cómo eso me fue acercando a otros medios de lucha libre, específicamente a Lucha Libre AAA o a cuestiones como TNA que nunca terminaron de conformarse en mi gusto. La verdad es que nunca he sido asiduo de TNA. Y después, en el segundo episodio, hablo sobre la época en la que tenía un blog de lucha libre, un blog en Blogspot, donde subía las noticias básicamente recicladas de páginas como Superluchas, y donde también tenía canales de retransmisión de WWE de manera pues no oficial. También hablaba de cómo para mí, a pesar de que el 2009 sobre todo, que es el año de WrestleMania 25 y en general ese arco había generado gran emoción en mí y que 2010 había confirmado muchas otras situaciones, 2011 había sido para mí un año de repeler WWE realmente desde el arranque con ese Royal Rumble de 40 hombres que gana Alberto Del Río, con esa lucha tampoco espectacular entre Alberto Del Río y Edge en WrestleMania 27, sumado al evento en general que es un asco, pues realmente me había alejado completamente del interés por WWE, y a eso sumale pues que Adam Copeland se había retirado ese mismo año por situaciones de salud que son totalmente comprensibles, pero que también me alejaba de una u otra manera del producto, pues por ser mi luchador favorito. Y eso nos sumerge al día de hoy, en este tercer episodio, donde voy a hablar de cómo fue este regreso a la lucha libre, de cómo cambió un poquito mi perspectiva de consumo y de que como prácticamente desde 2014 no he vuelto a soltar la lucha libre, a pesar de que hay momentos donde definitivamente no consumo el producto de WWE o el producto de Consejo Mundial. Me pasa entre ambas, porque creo que una virtud del ser humano es saber cuándo decir necesito un descanso de esto. A mí me gusta mucho la lucha libre, me gusta mucho el cine, me gusta mucho One Piece. Diría que son tres de las grandes cosas que más me gustan en la vida. Y no las estoy viendo todos los días de mi vida, en todos los años de mi vida, porque creo que podría desgastar mi gusto por ese tipo de circunstancias. Digo, al final del día, por ejemplo, he releído One Piece al menos una vez y quiero seguirlo haciendo, pero no lo hago todos los años. Llevo un proceso de relectura de muchos años que me permite disfrutar de mejor manera el producto. Con todo esto quiero decir que yo descansé entre 2011, entre mediados de 2011 y a mediados de 2014 de WWE y de la lucha libre en general. Primero porque ya me había desgastado tanto consumo. Puedo decirlo, ya lo comenté en alguno de los otros episodios de mi historia con la lucha libre, que durante el 2009 y 2010 realmente le metí mucha caña a WWE. Me, me ansiaba consumir todo lo que pudiera y así es como me veía los semanales en DVD pirata de años anteriores únicamente por disfrutar
ver WWE todo el tiempo. Es decir, que mi día normal era verme un ACW de 2009 o de 2008 de fondo, porque sí, sin ninguna motivación aparente. Y así me vi shows de sobre todo 2007, 2008, 2009 y 2010 en reiteradas ocasiones. Para mí el producto en 2011 no era tan bueno. En general, muchos expertos hablan de que la época en general no es tan buena. A mí ciertamente la historia de Randy Orton con Triple H y los McMahon me conquistó rumbo a WrestleMania 25 y no podría decir que no sentía pasión por esa historia, pero ciertamente muchas que vinieron después me parecían un poco olvidables. La gran historia después de Undertaker y Shawn Michaels en WrestleMania 26 es John Cena contra Batista y es una historia de la que no recuerdo absolutamente nada más que la renuncia de Batista unas semanas después. Entonces era comprensible el cansancio por mi parte. Y lo otro es que estaba entrando en una etapa de mi vida, yo creo que más o menos 14, 15 años, donde empiezas a volverte más bohemio en determinadas circunstancias y a soltar cosas que te gustan y, y que crees que de pronto ya no son para tu edad. Quieres verte más cool. Eso me pasó un montonal de ocasiones con muchísimas cosas, ¿no? Empezando por la lucha libre, con el fútbol, por ejemplo, con el anime. Y es precisamente donde me clavo más en el cine más autoral, en el cine extranjero y en la lectura más profunda. Ciertamente son medios que son completamente distintos y es muy difícil consumirlos al mismo tiempo. Te lo dice alguien que intenta consumirlos al mismo tiempo. No digo que sea imposible, pero leer un libro de Dostoyevsky es de entrada un reto para alguien que no es tan letrado como yo y leerlo con la suma de que estás pensando en mil otras historias como lo pueden ser las de anime o las de lucha libre, lo vuelve más complicado. Tengo un libro de Dostoyevsky que llevo años leyendo únicamente porque no puedo concretar mi mente en la lectura más de media hora hoy en día. Eso también tiene que ver mucho con la generación TikTok y todo esto. Y me llega a pasar con la lucha libre, con luchas que duran más de media hora, por ejemplo. Con todo esto dicho, solté hasta 2014 WWE. Y curiosamente, mi regreso a WWE deviene de un SmackDown. De un SmackDown que no sé si lo estaban retransmitiendo en Azteca. Que hubiera sido muy interesante. Recuerdo que fue un fin de semana y que no estaba en mi casa. Estaba en casa de alguien más. Y de fondo tenían SmackDown y vi un combate entre Seth Rollins y Dean Ambrose. Claramente Seth Rollins era heel y claramente Dean Ambrose era face. Y si no era un combate entre ellos, se estaban dando. Me llamó muchísimo la atención Dean Ambrose. Dean Ambrose para mí en ese momento me pareció un tipo de personaje que había yo esperado ver en el mundo contemporáneo desde que estaba en mis primeros pasillos con WWE. Dean Ambrose en 2014, a pesar de que en posteriores años lograría cosas mucho más grandes como Jon Moxley, creo que estaba en un momento increíble. Al final, The Shield, que no lo viví, yo no viví The Shield en vivo, representa un proyecto por parte de WWE que engrandeció a tres luchadores de manera increíble y no sabría decir si logró lo mismo históricamente con algún otro stable. A ver, aquí me podrán poner Evolution, por ejemplo, que Evolution tiene un Randy Orton, un Batista, pero también tiene un Triple H que ya estaba establecido para el momento del stable y obviamente un Ric Flair que estaba más que establecido. Entonces, no posiciona a los tres, a los cuatro luchadores en el mismo lugar. New Day posiciona a Kofi Kingston y a Big E en algún punto importante de la cartelera en algún momento, pero no lo hace con todos y no lo hace de manera constante e histórica. Y así me podría
soltar mencionando algunos de los stables más importantes de la historia de WWE. The Bloodline ya tenía posicionado a Roman Reigns. Es un stable que se creó sobre una figura posicionada. Y sí posiciona a Jey Uso y muy probablemente a Sami Zayn. Pero muy probablemente también no vaya a posicionar nunca a Jey Uso ni a Solo Sikoa. ¿Qué otra razón podemos tener para pensar que por lo menos The Shield es uno de los más interesantes y de los que más talento ha surgido históricamente hablando? Igual podremos mencionar NWO. NWO ya tenía establecido a Hulk Hogan, ya prácticamente todos los miembros originales del stable. DX ya tenía establecido a Shawn Michaels, a pesar de que estableció a Triple H precisamente con ese stable. Es una cuestión de voltear a ver la historia y ver realmente de dónde vienen los grandes luchadores. John Cena nunca participó en un stable con esas cualidades. A lo mejor podrías decir que Daniel Bryan estuvo en The Nexus, pero solamente salió de Daniel Bryan. Ningún otro miembro de The Nexus tuvo participación importante histórica. Y Daniel Bryan no estuvo tanto tiempo en Nexus. Edge y Christian estuvieron en un stable y ambos son históricos, pero no los otros miembros de ese stable. Son ese tipo de cosas de las que intento separar a The Shield, porque The Shield, absolutamente los tres, sea dentro de WWE o fuera de WWE, han tenido éxito sí o sí. Y en ese momento, a pesar de que yo no conocía la historia de The Shield, porque lo que estaba viendo era un SmackDown con un cierre entre Dean Ambrose y Seth Rollins, me conquistó Dean Ambrose. Y creo que Dean Ambrose es la razón por la que yo regresé a ver wrestling en 2014. Es en la previa de SummerSlam 2014 cuando entro como en estas historias. Yo no estoy muy seguro de si estoy correcto en todo lo que voy a decir a continuación porque puedo estar confundiendo fechas. Pero es el SummerSlam donde Seth Rollins y Dean Ambrose están en rivalidad. Una rivalidad que a mí me parece que estuvo súper divertida. Donde John Cena recibe 16 suplexes de Brock Lesnar. Y donde Randy Orton tiene una rivalidad muy interesante con el Big Dog, que es Roman Reigns. Y creo que en retrospectiva es un muy buen SummerSlam. A ver, seguramente habrá habido algún combate ahí desmeritorio. Probablemente tuvimos algún tipo de relación con las velas que no terminó de ser lo más satisfactorio posible. Es la época, por cierto, en la que después vamos a ver a Stephanie McMahon contra Brie Bella en una rivalidad que duró meses y que creo que es soporífera por demás. Pero precisamente estamos hablando de eso, que es la época de la autoridad. Cuando yo regreso a WWE en 2014, pues obviamente ya conquistado después de haber entrado con Dean Ambrose y Seth Rollins a esta rivalidad, como odiaba a Seth Rollins en esa época y como considero hoy que es un magnate de la cuestión de entretenimiento de wrestling. Es genial Seth Rollins. Pues obviamente te empiezas a meter a canales de YouTube, te metes a ver viejas luchas y entonces empiezas a entender quiénes son todos estos tipos, de dónde vienen. Y qué pasó con las estrellas que tú conocías, que hoy prácticamente el único que está en el main event es John Cena y si quieres un poco Randy Orton, por lo menos en 2014 lo era así. Y entonces pues entendí la historia de The Shield, que aquí quiero hacer un paréntesis. A la par de que empecé a consumir todos estos pagos por evento y semanales de vuelta, por primera vez después de muchos años, también lo que iba haciendo era retomar desde donde me había quedado y ir viendo todos los pagos por evento, pero lo hacía de una manera curiosa y yo por eso no podría decir realmente que vi lo que pasó entre mediados de 2011 y 2014 en WWE. Yo cuando empecé a ver todo esto de vuelta, estudiaba la prepa. Y a pesar de que en la prepa sueles tener muchísimo tiempo, yo lo que siempre he hecho es que en momentos de labores muy específicas quiero tener algo de fondo. Hoy por hoy pues puedo poner un podcast o puedo poner música y para mí es suficiente. O incluso un video de YouTube que describa cosas. Pero en aquella época se me hacía fácil poner
los pagos por evento de manera progresiva de fondo mientras hacía la tarea en la misma computadora en la que hacía la tarea. Entonces, por ejemplo, me ponía WrestleMania 28, que lo tengo como muy claro, de fondo. Y lo estaba escuchando en español latino en una página que se llamaba WWHQ, algo así. Y ciertamente me escuché todos los pagos por evento de 2011 a 2014, pero a ninguno le puse atención. Ni los vi, así. O sea, yo no podría decir que vi el combate de John Cena contra The Rock. Ninguno de los dos. La verdad no tengo memoria de absolutamente ninguno de los dos. Pero los escuché. Y eso es prácticamente lo que hice con todo el tiempo que había perdido entre 2011 y 2014. No fue igual que en 2009, que me echaba los eventos completitos y los veía. Y que tengo muy claras algunas luchas clásicas de la época, como aquel Armageddon 2007 entre Jeff Hardy, Triple H y Edge, si no me equivoco. Entonces, fue un acercamiento progresivo. No quise detenerme demasiado en los detalles, porque al mismo tiempo estaban pasando muchísimas cosas en el roster principal en 2014. Estábamos viendo a Seth Rollins con la autoridad en una historia que estaba súper entretenida. Teníamos la rivalidad rumbo a Survivor Series 2014, que si no me equivoco, y aquí puedo estarme fácilmente equivocando, es cuando regresa de Sting. Y Sting para mí siempre fue como un issue que era lo que más me llamaba de TNA y combate contra Jeff Hardy y cosas así. Pero no terminaba de empatar porque el producto era diferente y siempre había querido ver a Sting en WWE. Entonces, pues, como no verlo dentro de, te puede llamar completamente la atención. También supongo que es el año en que hicieron el TLC and Stairs. Creo que probablemente es uno de los peores eventos que he visto. Específicamente una lucha entre Ryback y me imagino que Big Show o Mark Henry de escalones. Esa era la premisa. Escalones. De fondo, eso, la rivalidad entre la autoridad y John Cena creo que era bastante relevante y estaba ahí presente. Dean Ambrose era pues mi issue y era lo que seguía constantemente. Cuando se relacionaba con Seth Rollins creo que siempre supo hacer un gran espectáculo. Y cuando no estaba en eso, probablemente estaba ganando un campeonato intercontinental. No estoy muy seguro de qué estaba haciendo a finales de 2014, 2015, principios de 2015, Dean Ambrose. Lo tengo muy en la mente de que estuvo en WrestleMania 31, que es un gran WrestleMania en retrospectiva, enfrentándose contra varios por el título intercontinental, el cual no gana, y generando una rivalidad contra Luke Gallows, que en ese momento era como, ok, Luke Gallows hace algo más allá de ser un compañero de Bray Wyatt. Puede ser que haya tenido su rivalidad con Bray Wyatt en esa misma época, en 2014. Quizás es justamente lo que estaba haciendo Dean Ambrose después de su rivalidad con Seth Rollins. Su rivalidad con Bray Wyatt, que a mí me gustó bastante. Es que yo cualquier cosa que hiciera Dean Ambrose me gustaba. Y creo que Bray Wyatt también era un personaje bastante bueno en ese aspecto, porque cualquier cosa que hacía te conquistaba. En este proceso hubo historias en las que sí me detuve a pensar en relación a lo que había sucedido en los años que no estuve consumiendo WWE, pero vámonos a un siguiente bloque y platicamos sobre esas historias que se mantuvieron en mi retina a pesar de que no le puse demasiada atención a otras grandes como John Cena y The Rock. Es muy curioso mi forma de consumo de la lucha libre. Para mí, probablemente para otros sea la normal o quizás no tiene nada de curioso, pero creo que muchas veces el análisis de la lucha libre se realiza sobre los grandes nombres que a todos les gustan y no sobre los nombres que a uno específicamente le gustan. Hay gente muy específica que me cae muy bien, como Mr. Luisete Rayman, un español que hasta donde recuerdo hacía primero videos
de reflexión sobre lo que está sucediendo en WWE en la actualidad, pero con el 2K de WWE de fondo, y también como que reversionaba los combates que se iban anunciando. Es decir, ahorita se acerca en Royal Rumble y ya tenemos un Cody Rhodes contra Kevin Owens anunciado. Entonces lo que hacía Lucette Rayman era grabar esa lucha en el 2K y subirla a YouTube como él pensaba que iba a suceder a través de las implicaciones del videojuego. Bueno, pues para 2024, 25 que estamos, él actualmente es, por ejemplo, colaborador casual de Último Hombre en Pie y ahora es un analista de pagos por evento en retrospectiva. Esto lo añado porque realmente fue uno de esos canales que me hicieron reconectar con muchas cosas que pasaban en WWE a las cuales yo no le había puesto atención, pero también porque una perspectiva de análisis por parte del Mr. Lucette Rayman que me cae muy muy chingón es que para él Zack Ryder era la figura preponderante en WWE sobre todas las piezas. No es que él considerara que Zack Ryder fuera mejor que John Cena, sino que para él Zack Ryder estaba al mismo nivel que John Cena. Y entonces todo el análisis que él podía realizar sobre storylines y todo esto siempre iba degradado por el hecho de que muy probablemente le iba a poner más atención a la historia de Zack Ryder que a la de Santino Marella. Fin. Dicho esto, mi consumo de lucha libre es un poco así. Hay luchadores que yo elegí como mis favoritos por alguna razón en algún punto de mi vida y a los cuales les he asignado la brutal tarea de ser los conectores directos conmigo y con la lucha libre. Uno de esos hombres puede ser perfectamente Christian, que creo que su run en 2009 en WWE no es necesariamente el mejor run que tuvo, pero que me permitió durante muchos años ponerle atención a cosas que quizás no le hubiera puesto atención si no hubiera estado él implicado. Una de esas historias que yo ya no viví porque ya había dejado de consumir WWE fue la que tiene con Randy Orton en 2012, 13, 11, 2011. En 2011 tiene su historia con Randy Orton donde primero viene como de este momento de convertirse por primera vez en campeón mundial en WWE, lo cual creo que es algo buenísimo para el personaje de Christian, y perderlo automáticamente contra Randy Orton. Y eso generar en él un nuevo personaje, un personaje rudo que era cobarde, que pues iba en contra totalmente de Capitán Carisma. Christian ya había sido rudo, pero ese run donde básicamente se mete con Randy Orton y tiene todas estas confrontaciones me parecen una de las cosas más rescatables de la época y del 2011. Y muy probablemente si hubiera estado aunado a una WWE, esa rivalidad hubiera mantenido en mí mucha atención. Vuelvo, para mí, por alguna razón, Christian, no en su run con Edge, no en su run con Chris Jericho, sino en su run en ACW en 2009, era una de las mejores cosas que yo podía estar consumiendo en esa época. Y básicamente así es como yo consumo la lucha libre. El otro run que me pareció maravilloso en su época pues fue el de CM Punk. CM Punk, después de lesionarse posterior a WrestleMania 24 y ganar el título mundial por primera vez y perderlo pues por lesión, vuelve a ganar el Money in the Bank en WrestleMania 25 y creo que CM Punk en esa época tenía una caracterización maravillosa. Es la época en la que traía el cabello largo y yo siempre lo he querido volver a ver con el cabello largo. Traía el cabello largo, traía la playera de sus mangas con vendas y las cruces. Traía su primer canción que también es bastante buena. Digo, Cult of Personality es buenarda, pero la primera rola de CM Punk también es buena. Digo, la comparas con cualquiera del día de hoy y la primera de CM Punk es bastante buena. Y me gustaba mucho ese CM Punk. Me gustó mucho que ganara el Money in the Bank. Y me gustó mucho lo que empezó a trabajar posteriormente hasta que cobra el maletín. Y lo cobra para prácticamente desahuciar a Jeff Hardy, que era otro de mis favoritos. Y dejarlo fuera y después entrar en una rivalidad con The Undertaker. Creo que todo ese lapsus de historia de CM Punk es súper interesante. Y aunque en un principio
me gustaba por ser técnico y ya después me caía mal por ser rudo y echarse a Jeff Hardy y a Undertaker en contra, que creo que son dos cosas que son difíciles de cargar para un 2009, un 2010 de CM Punk. La verdad es que el tipo constantemente se reinventó en WWE. Y si bien yo creo que el 2010 no es el mejor año de CM Punk, primero porque pasa gran parte del año lesionado, si mal no recuerdo. Segundo, porque crea su stable de lunáticos, que no recuerdo cómo se llamaba, pero estaba Doc Gallows, estaba Silina y todos se rapaban. Qué gran época. Y entra en una rivalidad con Rey Mysterio y Rey Mysterio siendo el favorito, bueno, pues no. Y luego se mete a la historia de los Nexus y se vuelve el líder de los Nexus. Y como que toda esa parte se, se empaña y es el mismo tiempo en el que también decido como dejar de ver WWE. Pero es que precisamente después de su fatídica historia con los Nexus, aún un poco dentro de la historia con los Nexus, es cuando entra en su rivalidad con John Cena. Y esa es otra de las grandes historias que me perdí en directo y que las tengo muy en la cabeza. CM Punk contra John Cena en Money in the Bank, y yo creo que no hay duda aquí, son una de las historias más interesantes que se contaron durante la época y de las que mantienen a flote la época. Incluyendo la Pipe Bomb, donde CM Punk sale con una playera de Austin, incluyendo el momento donde se roba el campeonato de WWE. Y bueno, lo posterior ya no es tan satisfactorio como lo anterior, pero no está nada mal. Una rivalidad con Triple H en los siguientes años, que la verdad, solo contando la interferencia de Kevin Nash, que me parece completamente innecesaria en la historia, creo que bastante bien. Y después, entrando una vez más en un factor rudo. En un factor rudo que conecta entre el inicio de su reinado como campeón de WWE, que es un gran reinado el de CM Punk, y durante muchos años, sobre todo 2015, 2016, 2017, antes de que Brock Lesnar hiciera desmadres con los títulos, ese reinado de CM Punk era uno de los favoritos y uno de los más recordados por parte del fanático. Entonces, inicia como técnico y así como con su Money in the Bank, y poco a poco va virando a rudo, incluyéndose en un equipo con el propio Paul Heyman, y que al final del día lo lleva a tener una lucha contra The Undertaker en WrestleMania 29, si no me equivoco, que es bastante buena y con un CM Punk completamente lunático. Y si vamos más allá, pues un regreso al bando técnico en una rivalidad contra The Shield que es espectacular y que termina de buenas a primeras precisamente por el despido de CM Punk por parte de Triple H. Y esa es otra cosa que está como ahí muy materializada en mí. ¿Qué hubiéramos visto de CM Punk si no se hubiera ido en 2014 a WWE? Si le hubieran dado lo que había estado pidiendo, que creo que no era difícil, pero que al final del día hubiera virado otro de los grandes luchadores que están ahí un poco rodeando. Y CM Punk es esa pieza que también me hizo mucho conectar, y justo en 2014 era el año en que se había ido y pasaron 10 años antes de que lo volviéramos a ver en WWE. Entonces va a ser muy interesante cuando volvamos a hablar de CM Punk aquí. Vamos a terminar el programa del día de hoy hablando del otro elemento que también me pareció súper relevante durante la época y que me hizo reconectar con mucho ahínco con todas las historias que estaban sucediendo porque quería verlo triunfar. Y hablo de Daniel Bryan, quien cuando yo dejé WWE era un tipo que, si mal no recuerdo, iba o acababa de ganar el Money in the Bank y me interesaba demasiado poco. Y venía de estar en los Nexus y venía, creo que, de ser campeón intercontinental, pero el propio look, el estilo, pues, a mí no me gustaba. Sucede entonces que durante los años que yo no lo veo, primero que nada entra en un factor heel en el que se mete con Big Show, se mete con Sheamus y empieza a tener circunstancias por estar relacionado con, por ejemplo, AJ Lee. Y la verdad, un personaje que creo que es aburrido y poco progresivo, pero que le permite
construir su siguiente faceta, que yo creo que es la que todos recordamos. Primero, ser rudo lo incluye en un equipo con Kane, y creo que el team Hell Yes No, si no me equivoco, o Hell No, no me acuerdo cómo se llama ese team, pues fue sumamente entretenido. Y a pesar de que vuelvo, yo no tengo muy claro qué sucedió entre 2012 y 2014, en 2012 y 2013 en WWE. El Team Hell Yes No creo que era una cosa acá súper divertida, y son de los pocos segmentos que recuerdo en backstage de aquella época. Y eso obviamente lo permite resarcirse, conectar con el público, y sí, ya para el año 2013 ser el favorito para absolutamente todo, lo que lo construye una vez más como un retador viable para el campeonato mundial de WWE, que pierde automáticamente por culpa de Randy Orton en SummerSlam, y que lo lleva a tener la gran historia que tuvo en WrestleMania 30 sin tener la oportunidad de ganar el Royal Rumble, que muy probablemente hubiera sido una gran decisión, pero que por parte de la historia, si no se lo iban a dar a él, se lo tuvieron que dar a Batista, y un poquito como lo que pasó en WrestleMania 40 en situación de contar historias. Cuando yo llego a WWE en 2014, Daniel Bryan ya está lesionado, entonces no lo veo mucho tiempo hasta su regreso previo al Royal Rumble de 2020, de 2015. Y creo que ir viendo cómo fue construyéndose toda esa historia y todo el movimiento del sí, pues fácilmente me hizo caer sobre él, sobre un luchador que en su época pues nunca me había hecho conectar realmente con su personalidad. Pues de pronto ahora se volvió uno de mis favoritos, y en cuanto regresó en 2015 quería verlo ganar. Y ciertamente me decepcioné muchísimo cuando Bray Wyatt lo elimina casi que de la nada en el Royal Rumble de 2015. Un Royal Rumble que por cierto es pésimo, ¿no? Entonces era como de padre, o sea, era el momento de Daniel Bryan. Posteriormente llega a WrestleMania 31. En ese momento lo tenías contra Dean Ambrose. O sea, obviamente a mí me hubiera encantado ver a Dean Ambrose campeón intercontinental en ese momento, pero pues era el momento de Daniel Bryan, y aún así se lesiona y se retira unas semanas después, lo cual me hace pensar qué malas elecciones he tenido para que mis luchadores favoritos sean gente como Edge, que se retiró durante 10 años, gente como CM Punk, que se retiró como 10 años, 8 años prácticamente por estar enojado con el mundo del wrestling, como Christian, que constantemente va y viene entre las lesiones. Hoy en día ya no, pero precisamente hoy en día ya no consumo tanto a Christian Cage, o Daniel Bryan, quien vivió lesionado muchísimo tiempo. Y bueno, la verdad es que su run en 2016 contra The Miz me parece una cosa magnífica. Lo que hace entre 2016, 2017 y 2018, 2019 me gusta muchísimo, a pesar de que a veces no estaba luchando. Y hoy sigue siendo histórico. Verlo el año pasado en la Arena México fue increíble. Entonces, otro punto de conexión bastante interesante. Hasta aquí voy a dejar el podcast del día de hoy, que repasa un poquito mi relación con la lucha libre de regreso a... Prácticamente solo hablé de SummerSlam a WrestleMania 31. Pero la realidad es que también le dediqué muchísimo tiempo a todo lo que pasó en el medio de que no vi lucha libre. Yo creo que lo siguiente que vamos a hablar ya va a ser un poquito más tendido hacia WrestleMania 32 y 33, que son los que todavía vi, y otra vez hice una pausa. Entonces, sin más, ya estaremos platicando de eso dentro de varias semanas, pero lo estaremos haciendo. Si les latió esto, díganme qué puntos en común encontramos en contar nuestras historias, y coméntenlo aquí en los comentarios. Recuerden que a veces no me da la vida para hacer programas de actualidad todo el tiempo, pero intento que siempre haya un programa aquí en Espíritu del Ring. Sin más, yo fui Chris Spirit. Chao. Espíritu del Ring con Queer Spirit.